En el video anterior veíamos lo que eran los arreglos, ahora vamos a ver lo que son las listas. Las listas son mucho más versátiles y más recomendadas que utilizar lo que son los arrays o arreglos, porque tenemos un mejor control para poder agregar nuevos elementos, porque en el caso de los arrays teníamos que predefinir directamente de qué tamaño queremos, cuánto es la capacidad que queramos que tenga. Y existe una forma de poder cambiar el tamaño, pero realmente es poco eficiente. En las listas no tenemos esa limitante, podemos agregar n cantidad de elementos dentro de ella. Para crear una lista, las listas se encuentran dentro del espacio Using System Collection Generic. Vamos a llamar lo que es ese nombre de espacio para poder utilizar lo que son las listas. Para definir una lista, escribimos la palabra list y entre signos de menor y mayor vamos a escribir un tipo de dato, porque en una lista nosotros vamos a guardar solo un tipo de dato, a excepción que utilicemos object, que podemos guardar cualquier tipo de dato, pero eso implicaría que tenemos que hacer conversiones para utilizar el propio tipo de dato que se está almacenando. Por ejemplo, vamos a guardar lo que es una lista de enteros. Vamos a poner aquí números y para definir una lista podemos definirla como null si no vamos a definir ningún valor por defecto, o podemos utilizar lo que es new list int. En el caso de las listas tenemos que definirlo con new y vamos a utilizar lo que es siempre el mismo tipo de dato y abrir y cerrar con paréntesis. Si queremos agregar elementos en una lista, lo podemos hacer cuando lo inicializamos acá. Abro y cierro llaves y agrego cada uno de los elementos separados por coma. O si quiero agregar elementos posteriormente, utilizo números y utilizo lo que es la función add para agregar elementos de uno en uno. Voy a agregar 9, voy a agregar 20 y acá yo he agregado lo que es cada uno de mis elementos. Si yo quiero, también puedo agregar una lista de elementos dentro de otra. Para agregar otra lista, agrego lo que es número.addRange. La addRange yo puedo agregar una lista dentro de otra lista. Pero ¿qué tipo de listas puedo agregar? Puedo agregar cualquier tipo de lista que utilice lo que es la interfaz y enumerable. Yo puedo agregar puedo agregar también lo que son array y también puedo agregar los que son diccionarios siempre y cuando sean de un tipo de dato compatible con lo que es un entero. Por ejemplo, voy a poner aquí list int números 2 new list y voy a agregar por aquí 100, 200, 300. Yo puedo concatenar lo que es esta lista. Escribo aquí números 2 y voy a agregar a esta lista de números, yo le voy a agregar esta otra lista. Ahora, ¿cómo yo voy a leer cada uno de los elementos? Lo hacemos igual que un array. Utilizo lo que es los corchetes y escribo lo que es mi índice. Con eso yo puedo obtener lo que es ese valor. Vale, voy a escribir aquí int valor 0 y con eso yo puedo asignar lo que es ese valor. Si yo quiero reemplazar un valor, lo puedo hacer de la misma forma. Simplemente escribo el índice donde se encuentra y defino lo que es el nuevo valor. Acá yo puedo seguir agregando elementos y no estoy limitado a lo que es un tamaño específico. Si yo quiero remover lo que es un elemento, escribo la palabra remove y especifico el índice donde se encuentra. Creo que remove at, no remove at es... en at defino lo que es el índice. Si escribo remove, va a eliminar todos los elementos que coincidan con lo que es el número. Por ejemplo, si yo defino 5, va a eliminar todos los números 5. Pero primeramente vamos a ver cómo mostrar lo que es el listado. Como es una lista, si yo hago un console.writeLine y escribo números.toString para convertirlo en una cadena, lo que me va a mostrar es el nombre de la clase, el nombre de la instancia que estoy ejecutando. .NET Run. Lo que me muestra es el nombre de la clase, pero no me está mostrando el contenido. ¿Cómo puedo hacer para mostrar el contenido? En este caso me voy a guiar, voy a utilizar lo que es una clase dentro del string que se llama string join. Lo que voy a hacer es que voy a mostrar cada uno de los números separado por coma. String join recibe como primer parámetro lo que es un carácter separador. En este caso lo voy a separar por una coma. Y como segundo parámetro recibe lo que es la lista o array u objetos. En este caso voy a enviar lo que es la lista.
Así que lo que va a hacer es separarme por comas cada uno de los elementos de mi lista. Ahora si yo ejecuto por acá, acá tenemos cada uno de los elementos separados por coma. Ahora si yo utilizo el remove 5, va a eliminar todos los números 5. Voy a ejecutar dos veces. Aquí que escribí de más. Bueno, escribí una coma. Tengo una diagonal por acá. Este me quedó. Así que podemos ver que ha eliminado, bueno, ha eliminado el primer número 5 que encuentre. Vamos a agregar otro por acá. Y ha eliminado el primer número 5 que ha encontrado. Pero si yo quiero especificar, si yo quiero remover todos los números 5, utilizo lo que es remove all. Quiero buscar. Y utilizo lo que es una expresión lambda, donde yo especifico donde x sea igual a 5. Eso de las expresiones lambda lo vamos a ver más adelante, detenidamente, pero esto es una expresión lambda en la cual yo especifico que voy a almacenar el valor de cada elemento dentro de esta variable y voy a llamar una función anónima que va a comparar el valor de cada elemento con lo que es 5. Así que va a eliminar a todos los elementos que sean 5. Aquí podemos ver que se han eliminado. O podemos eliminarlo por lo que es por medio de un índice. Remove at, que definimos en qué índice yo quiero que se elimine. También podemos obtener cuántos elementos tiene lo que es nuestro array. Ahí existen dos datos. Existe lo que es count como propiedad y tenemos count como función. Ambos hacen lo mismo. Ambos me van a devolver el mismo resultado. Pero ¿cuál es la diferencia? En el caso que sea una lista que no va a estar cambiando constantemente, esto va a almacenar de manera fija lo que es el valor, la cantidad de elementos que tiene. Por lo tanto, es menos exigente, es menos demandante, porque lo tiene como un valor casi estático. En el caso del count, como es una función, lo que va a hacer es calcular, recontar cuántos elementos tiene la lista. Por lo tanto, si se dispone de count y es una lista que no va a cambiar mucho, entonces es mejor utilizar lo que es count como propiedad y no como una función. Tenemos por acá, bueno, hay otras funciones que ya son LinQ, pero LinQ les voy a dejar en la descripción del video un curso que tengo para lo que es LinQ, porque muchas de estas funciones ya son una extensión del lenguaje que podemos utilizar. Por ejemplo, podemos definir una lista de lista. Por ejemplo, yo puedo definir una lista dentro de otra lista. Yo voy a definir una lista de enteros. Va a ser lista de lista anidada, le voy a poner. Wanna new list. Ahora, ¿qué es lo que voy a guardar acá? Si yo defino acá, a la hora de inicializar los valores que va a tener, yo lo que tengo que agregar es una lista, porque eso es lo que va a contener mi lista. Aquí defino lo que es otra lista. Aquí yo puedo utilizar cualquier tipo de dato, inclusive yo puedo utilizar clases para lo que es definir mi lista. Pues acá lo tenemos. Y ahora yo para acceder a ella utilizo lista anidada 0. Y utilizo también lo que es el siguiente índice para tomar lo que es su valor. Console.writeLine. Y va a tomar el primer valor, que en este caso sería 2. Quiero fijar. Esto. Voy a comentar esto porque tengo que asignar ese valor a una variable. Entonces acá lo tenemos, ya está tomando lo que es el primer valor. Algo muy importante que siempre cuando vayamos a tomar un valor, primero definir realmente si ese índice existe o no. Por ejemplo, si yo quiero saber, si yo quiero tomar el último valor, yo puedo utilizar lo que es lista. Voy a utilizar la primera, que es números. Y utilizo números.count -1. Con eso yo voy a tener lo que es el último. ¿Por qué razón? -1. Porque los índices en una lista van desde 0, 1, 2, 3. Empieza siempre desde 0. Y yo cuando utilizo, entonces el valor 6 está en el índice 4, en el índice 3. Pero si yo utilizo el count,
me va a devolver que tiene 4 elementos. Entonces el índice y la cantidad no es el mismo, porque uno empieza desde 0 y otro empieza desde 1. Por esa razón siempre utilizo lo que es el -1 para que me muestre lo que es el último elemento. Ya para que vean más a profundidad, como les digo, es mejor que utilicen, que vean mi curso también de lo que es LinQ. Entonces aquí está tomando lo que es el último valor que agregué, que es el número 300. Y podemos utilizar, como le digo, cualquier tipo de dato. O inclusive si yo creo una clase por acá, class estudiante, int id nombre, int prop id nombre, yo puedo definir una lista de estudiantes de tipo de dato estudiantes. Puedo utilizarla para cualquier tipo de datos y para cualquier clase que yo haya definido.